bienvenidos a otro podcast en familia. Hoy nos acompaña el profesor Eric Reyes, quien recientemente fue galardonado como maestro 100 puntos y también participó en el 7º Congreso de Matemáticas en Brasil. Bienvenido, profesor. Gracias, muy amable. Gracias por el espacio y por la invitación ahí. Profesor, como habíamos platicado al inicio, va a ser como una charla, ¿verdad? Y una de las preguntas de cajón es, ¿por qué a la mayoría de guatemaltecos se nos dificulta tanto el tema de las matemáticas? Y nos dicen eso, y la mayoría de alumnos en algún momento sale huyendo. Bueno, el por qué con total certeza requiere irnos a algunos estudios que andan por ahí. Pero una cosa de la que podemos hablar que es muy certera es el prejuicio. El decir que algo no me gusta sin haberlo probado antes es uno de los fenómenos que pasa en la matemática, especialmente con niños y adolescentes y también con estudiantes universitarios. Porque al final es como aprender cualquier otra actividad humana, como nadar, manejar bicicleta, pilotear un avión, como aprender ciencias naturales, el lenguaje, etc. Pero es más una cuestión de que nos estamos contaminando entre nosotros con prejuicios. Como el padre de familia que le dice al niño, es que el otro año sí te va a costar mucho la matemática. Y el niño ni lo ha probado. Sí, incluso los mismos directores de centros educativos a veces hacen comentarios que parecieran que no son trascendentes, pero como, no, eso sí está difícil, no lo entiendo. O sea, las mismas autoridades, compañeros de trabajo de otras áreas, padres de familia, compañeros de estudio del mismo niño. O sea, siguen viendo la matemática como el monstruito, digámoslo así, que los va a acechar a lo largo del ciclo escolar. Sí, y lo más sencillo que yo le propongo a los estudiantes es pruébenlo ustedes y ustedes mismos después dicen, sí me costó o no me costó. Profe, pero lo que pasa es que sus clases, según tenemos entendidos, hay música, juegos, o sea, es como muy pedagógico el tema de enseñar matemáticas. ¿Cómo surgió esta necesidad? ¿Cómo es que el profesor Eric dijo, voy a preparar mis clases de esta manera? Porque es como más sencillo o es una forma de acercar a los niños y que le dejen de tener miedo al monstruo de las matemáticas. Hay que adaptarse a las necesidades y gustos de los adolescentes. Mucha gente estará en contra de esa aseveración. Digamos que al final lo que nos sirve son los resultados, de si los estudiantes aprenden o no. Porque no se les está pidiendo en básicos y diversificados, en primaria incluso, que todos los estudiantes sean excelentes en matemática. Porque en primaria lo que vamos a aprender es los fundamentos de la aritmética, por ejemplo. En secundaria, los fundamentos del álgebra. O sea, es todo lo básico. Necesitamos llevar todo lo básico. No necesitamos ser excelentes. Obviamente hay estudiantes brillantes que trabajan sobre objetivos como becas, etc. Pero jugar y escuchar música son dos actividades principales de ocio de cualquier ser humano. Incluso nos puede servir jugar y escuchar música en nuestro trabajo. Siempre buscamos jugar y escuchar música en reuniones familiares, en 15 años, en bodas. Entonces pueden ser dos actividades que mengüen la dificultad de aprender matemática. No va a funcionar siempre tampoco. O sea, escuchar música todos los días para todo también puede que colapse a los grupos de adolescentes y niños. Jugar siempre también puede colapsar. Esos extremos también pueden ser dañinos, considero. ¿Y cómo consiguió como este éxito? Porque, o sea, aunque no es algo que tendríamos que hacer siempre, porque usted decía que como que el cerebro se va como cansando de esto, para el profesor Eric sí es algo que funciona en sus aulas y sobre todo que hablamos que trabaja con adolescentes, que a diferencia de los niños, siento yo que los niños es como, vamos a hacer un juego, entonces los niños se emocionan, pero los adolescentes son como un poquito más retraídos. ¿Cómo logramos eso y ese éxito en sus alumnos que hasta cierto punto no vean con tanta dificultad la matemática, sino que lo vean como una parte esencial de la vida, ahora hay que pueda fluir como otra clase? Un proceso que lleva tiempo es elegir los juegos, elegir la música y aparte de eso jugar con qué música sí se puede, qué música no se puede a nivel institucional, porque obviamente trabajamos bajo
coberturas de instituciones, no es que podamos hacer lo que queramos en cualquier institución, cada institución funciona diferente también. Entonces el maestro debe jugar con todo eso, ir escarbando hasta lograr el éxito. Y como decía usted, para niños es más fácil jugar en situaciones donde haya que gritar, haya que saltar, pero el adolescente y el adulto incluso a veces ya tiene como más vergüenza, entonces ya no es jugar de ese tipo, sino juegos más sobrios, que duren poco tiempo y que lo hagan pensar y que lo hagan incluso formularse modelos matemáticos sin que sepa que está haciendo eso. Como ese que bueno, y justamente hablando de esto, cuéntenos qué es esto, profesor, y cómo funciona esto y cómo se puede aplicar para aprender. Bueno, este es un rompecabezas cuya solución es jugar con el espacio. Y el objetivo es sacar la esferita de acá. Sacar la esferita. Sacar la esferita de acá. No estamos pensando en fórmulas ni números. Están involucradas, pero a veces no son tan explícitas. No es que, pero ahí lo pueden intentar durante todo el podcast. ¿Y qué más traemos en la cajita, profe? Porque la verdad es que me llamó la atención su cajita. Pues hay algunas situaciones, por ejemplo, hablar de las dimensiones en matemática, primera dimensión, segunda y tercera. Hasta la tercera dimensión estamos bien, creo yo, porque habitamos en una tercera dimensión, entonces es fácil comprender algo donde habitamos. Comprender la segunda dimensión y la primera es complicado, pues, como yo lo veo. Y en estudios avanzados de matemática, avanzados me refiero a después de secundaria para algunas necesidades de carreras universitarias, se empieza a estudiar la cuarta dimensión, que ya no es tan sencillo asimilarla porque no tenemos algo tangible de cómo verla. Entonces, este es un dispositivo que nos puede servir para comprender la cuarta dimensión, porque lo que hacemos proyectar, esto es, no sé si se aprecia bien, pero lo que vemos en la pared al final es una cuadrícula plana, que es generada por la sombra de una figura en 3 dimensiones. Entonces alguien que habitara solo en la segunda dimensión, por ejemplo, un dibujo animado, por ejemplo, un dibujo animado no conoce la tercera dimensión, ¿verdad? Porque está plano. Entonces solo observa esto y no es capaz de entender esto. Entonces podemos entender la cuarta dimensión como si esta tercera dimensión fuera la sombra de la cuarta dimensión. O sea, nosotros estamos habitando en la sombra de la cuarta dimensión. O sea que ni siquiera en la tercera. Habitamos en la tercera, pero podemos ejemplificar, hacer una metáfora de que habitamos bajo la sombra de una cuarta dimensión, por eso no la entendemos. Es como que este dibujo animado de acá, ese está en 2 dimensiones. O sea, no es muy sencillo extraerlo a la tercera dimensión. Si usted fuera un ser con conciencia, no va a entender qué es la tercera dimensión porque no habita en ella. Pues una forma sencilla de introducir a los estudiantes es ver que la dimensión de abajo es como la sombra de la de arriba. Que esta tercera dimensión, que tiene tres dimensionales, digamos, largo, altura y ancho, es la sombra de una cuarta dimensión, por medio de dispositivos como estos. Porque en realidad las figuras planas que conocemos, como el triángulo, el cuadrado, los polígonos, no existen, solo son una idea. Lo que sí podemos hacer son dibujos que representan la idea de un triángulo. Por ejemplo, eso que está allá, lo amarillo es un cuadrilátero, que es una figura plana, pero en realidad no es plana porque tiene un volumen ahí. Igual el triángulo que dibujamos en una pizarra es lo más parecido a que demos a conocer cómo funciona un triángulo. Profesor, pero ¿cómo hizo para explicarle de una forma tan sencilla a los alumnos? Porque el problema realmente con la mayoría de escuelas, colegios, etcétera, es que normalmente lo explican como muy cuadrado, digámoslo de alguna forma, pero usted lo hace como más sencillo. ¿Cómo descubrió como esta forma de decir, bueno, puede ser complicado, que a mí se me complica un poco entender esto, ¿cómo lo puedo explicar más sencillo para que los alumnos lo vean como... No lo vean como el monstruito, sino que, bueno, si me lo explican de esa manera, lo voy a entender más? Bueno, primero,
no soy el primero que explica así, digamos. O sea, hay mucha gente detrás de nosotros que hace cosas maravillosas en Latinoamérica, en Estados Unidos. Entonces creo que lo primero es para el maestro sentarse a investigar qué otras personas tienen éxito explicando. Y digamos que nadie lo sabe, pero yo le copiaba mucho a un profesor universitario que tuve. Entonces al final prácticamente uno inicia como copiando literalmente. Hasta yo tenía los mismos chistes. Oh. Y mi compañero de trabajo que estudió conmigo sí me dijo, vos estás explicando igual que tal y tal. Entonces fui descubierto ahí. Pero lo que voy es que hay mucha gente que lo sabe hacer muy bien. O sea, hay mucha investigación de el uso de mi voz, el uso de las redes sociales. Incluso hoy en día es importante que los profesores tengan sus redes sociales como un referente. El investigar, el estudiar mucha matemática, todo lo que se pueda uno aprender, participar en congresos, etc. Entonces todo ese conjunto de herramientas lo hace a uno un profesor más poderoso, por así decirlo. Y, o sea, no estamos inventando nada, digamos, todas estas formas, todas estas metodologías ya existen. Es apegarse a ellas, usarlas, probarlas, porque prácticamente dar clases es un experimento. A mucha gente tampoco le gustará eso, pero es experimentar, ¿no? Voy a probar esto, no me funcionó, fue un fracaso, cambio de metodología, cambio mis tonos de voz, no sé, mi apariencia, mi forma de comunicarme, etc. Profesor, podríamos seguir hablando aquí, pero el tiempo se nos fue, ¿verdad? Y ya para finalizar, ¿cuáles serían como esos consejos que le podríamos dar? Un consejo a los padres de familia, porque al principio hablábamos que a veces en casa empezamos ya como a meter este miedo de conocer un poco sobre la matemática. Ahora los centros educativos y hasta los mismos docentes, ¿cuáles serían como esos 3 consejos para digamos que estas 3 partes importantes, 3 grupos importantes para poder aprender matemáticas sin verlo tan así como con tanto miedo, ¿verdad? Sí, no hay que tenerle miedo, tampoco es tan sencillo, o sea, no es que se aprenda fácilmente, pero tampoco es tan difícil como se pinta. Para los padres, si yo como padre no me gusta la matemática, tuve fracaso en ella, creo que eso ya pasó, y dejarlo un poco atrás y enfocarme en el éxito de mi hijo. Entonces, enfocarme en no transmitir ese fracaso, ese miedo o ese rechazo al área. Es difícil porque me tengo que aguantar, ¿no? Me tengo que aguantar un poco como, qué difícil ese tema. A eso nunca le entendí. El otro año te va a ir mal, etcétera, etcétera. Creo que abstenerme de eso y recurrir a los expertos. Hoy en día hay tanto material en las redes sociales para... Si yo como padre no tengo mucha formación pedagógica, pues hay mucho contenido en redes sociales, mucha gente muy buena en el país que nos puede orientar para brindar ese apoyo a nuestros hijos en el aprendizaje de la matemática. Para los centros educativos, Guatemala tiene centros educativos muy buenos, fuertes, muy exitosos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Pero para aquellos centros educativos que no están teniendo éxito en matemática, éxito me refiero al éxito mínimo. No todos tenemos que ser genios en ello. Creo que lo mejor es abocarse con la gente experta, parar y detenerlo y decir, bueno, necesitamos asesoría y buscarla. Los colegios y los centros educativos públicos saben dónde pueden encontrar esa ayuda. O sea, hoy sí conocemos a dónde podemos ir. Okay. O sea, están los supervisores, está ahí alrededor de unas 50 instituciones y proyectos en el país que se dedican a apoyar la mejora de los aprendizajes de matemáticas. Hay mucho hoy en día para poder fortalecernos. Y para los maestros, pues estudiar mucho. Estudiar todo lo que puedan, no solo matemáticas, sino cómo hablar en público, cómo mejorar eso, cómo usar mis redes sociales, cómo participar en eventos, cómo usar la tecnología. Estudiar todo lo que se pueda, porque tarde o temprano de tanto hacerlo, da frutos. Creo que esos serían mis tres consejos desde como yo lo veo
desde su propia esta experiencia. burbuja. Profesor, muchísimas gracias por aceptar la invitación y platicar un poquito sobre este tema. Soy Yadira Montes y recuerda que en nuestro diario siempre te traemos diferentes mensajes y diferentes temas relacionados a la familia. Nos vemos en una próxima. Hasta pronto.